Hoy quiero compartir con ustedes San Mateo 24. En mi primer video estuve explicando cómo la Biblia nos habla de que la manifestación del anticristo es antes de la venida del Cristo. Y hoy vamos a estar afirmando esa palabra a través de este capítulo, el cual es San Mateo 24. Adicional a eso, vamos también a observar que la gran tribulación también es antes de la venida del Cristo. Ya sabemos que la gran tribulación viene acompañada del hijo de pecado, del hombre de perdición o del anticristo. Así que por consiguiente, pues también la gran tribulación va a ser antes de la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a estar analizando este capítulo versículo a versículo para poderlo entender sin alterar absolutamente nada. Entonces, no lo vamos a hacer en forma de bosquejo, ni un mensaje preparado en el cual vamos a sacar un versículo de tal libro o de tal evangelio, o no, vamos a tomar simplemente todo el capítulo y vamos a mirar el orden de los acontecimientos, porque San Mateo 24 está en orden de acontecimientos. Entonces dice San Mateo 24, vamos a leer a partir del versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fue una pregunta que surgió de los apóstoles a Jesús y vamos a observar de qué manera él la respondió o de qué manera profetizó todos estos acontecimientos, que muchos de ellos hoy en día los estamos viendo en la era actual. Y lo hemos venido viendo no solamente nosotros, sino las generaciones que ya pasaron alcanzaron a ver parte de estos acontecimientos. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Si nosotros observamos el versículo 4, él antes de iniciar la respuesta a sus discípulos, les hizo una advertencia. Mirad que nadie os engañe, porque él sabía que acontecerían falsas doctrinas, que surgirían falsas doctrinas, que surgirían falsas predicciones y falsas interpretaciones a partir de que él partiera de la tierra. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que aunque se vieran todos estos acontecimientos, que aunque fueran parte de las señales de las cuales irían a acontecer, advirtiendo de que todo estaría por cumplirse a su totalidad, aún no era el fin, o aún no empezaría esa etapa final, la cual nos menciona el Evangelio, o la cual nos mencionan los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos hablan del día del Señor. El día del Señor vendrá, el sol amanecerá. En fin, podemos ver esta profecía reflejada en todos los libros proféticos. Es decir, que no debíamos alarmarnos por todos estos acontecimientos. También vemos que hay muchos que eh, se valen de estos acontecimientos para decir que, bueno, que el Cristo viene, que ya está pronto, que ya está a las puertas, bueno, en fin. Pero todos estos acontecimientos simplemente indicarían que se acercaba el día del Señor, pero sin embargo que no nos alarmáramos por ello.
Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, que hasta ahora empezaría esa etapa. Hasta ahora empezarían a sonar esas trompetas. Recordemos que todos estos acontecimientos están representados en la voz de 7 trompetas. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos estos acontecimientos surgieron después de la partida del Cristo e inmediatamente dieron muerte a sus apóstoles, dieron muerte a sus seguidores, y ahí fue cuando ya vimos lo que está aquí plasmado en la historia, el surgimiento, el nacimiento de la Iglesia Católica, la cual fue fundada por Constantino, gobernador del Imperio Romano. Constantino venía con muchas costumbres paganas, las cuales fueron introducidas en el Evangelio, formando así un evangelio de mentira. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya lo vemos acontecido, hay muchos que dicen ser profetas, que dicen ser apóstoles y que se valen de milagros, señales y prodigios para vender la fe, para hacer mercadería del pueblo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya vemos que la maldad está maldad multiplicada en las redes sociales, maldad multiplicada en los gobiernos terrenales, maldad multiplicada en las religiones. Hoy podemos ver acontecimientos y manifestaciones las cuales no son agradables delante de Dios en las congregaciones. Así que todo esto es el cumplimiento a este versículo. El amor de muchos se enfriará. Ya el ser humano, por el amor al dinero, no les importa pasar por encima de otro ser humano y cosas así, mis queridos hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando el versículo 13 a nosotros nos dice que el que persevere hasta el versículo 13 a nosotros nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con estas palabras nos indica que no sería fácil perseverar hasta el final. Perseverar en el sentido de que nuestra alma no sea condenada y no sea atrapada, sea en la maldad del mundo o sea en los engaños de las falsas doctrinas, falsas religiones. No sería fácil. Así que el Señor Jesús sabía de lo que vendría a la humanidad, de lo que vendría a su pueblo, de la persecución que sufriría su pueblo. Y en el primer video les mencionaba que esa tribulación, la tribulación más dura, era contra el alma, porque surgirían falsas doctrinas, porque surgirían falsos milagros, falsos prodigios, los cuales el alma o las almas del pueblo estarían en peligro de condenación cuando nosotros caemos engañados en una falsa doctrina o escuchando un falso profeta o escuchando un falso predicador, ahí nuestra alma corre peligro. Así que la persecución más grande no es que matasen el cuerpo, no es que persiguiesen por predicar el evangelio. Esa etapa podríamos decir que surgió en los primeros años de la iglesia. Estamos en la etapa donde es la persecución directa al alma porque la maldad se ha multiplicado y porque el engaño se ha multiplicado, porque la apostasía
está multiplicada sobre la faz de la tierra. Entonces, hoy estamos vulnerables, por eso dice, y aquí en este capítulo nos va a decir que engañará, si fuese posible, a sus escogidos, ya lo vamos a ver más adelante, pero realmente la multiplicación de falsas doctrinas, apostasía y maldad sobre la faz de la tierra ha sido una de las persecuciones más grandes que tiene el pueblo de Dios. Y cuando yo menciono el pueblo de Dios, no me estoy dirigiendo a una denominación específica, porque así como el pueblo desobediente está sobre la faz de la tierra, así también el pueblo de Dios está sobre la faz de la tierra. Y no importa, mis queridos hermanos, en qué doctrina se encuentren, simplemente si es escogido de Dios, el día que Dios le llame, ese día saldrá su alma y su corazón del engaño. Y lo creo así porque está escrita en esta palabra. Son palabras de Dios que no dejarán de cumplirse. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino del mundo. Voy a detenerme aquí en esta coma, donde dice que será predicado este evangelio. Cuando él se dice y nosotros podemos observar en todos sus evangelios, y siempre hace referencia a como si existiese otro. Cuando el Señor Jesús habló de este evangelio, todavía no había sido escrito el Apocalipsis, el cual surgiría después, donde podemos observar en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, donde nos dice que habrá el surgimiento de un evangelio eterno, el cual será predicado a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ese evangelio viene ya no para testimonio, sino para salvación, donde van a ser reunidos todos sus escogidos de la faz de la tierra. Sé que el apóstol Pablo dice, mirad que nadie, si viniesen un ángel a predicar otro evangelio, no lo creáis. Sé que ahí ese argumento vino a cerrar o contradice a Apocalipsis 14:6, donde dice que bajó un ángel el cual tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y aquí en los evangelios podemos observar que se refiere al evangelio del reino como este. ¿Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? ¿Para qué? Observen, mis queridos hermanos, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por eso el Señor Jesús relató una parábola donde dice que el evangelio del reino es semejante a una red que es lanzada al mar. ¿Cuál es el mar? Es el mundo. ¿Cuál es esa red? Es el evangelio. Y que esa red saca pescados de toda clase. Y luego los malos serán escogidos a un lado en una cesta, y los buenos serán escogidos al otro lado en una cesta. Aquí nosotros podemos ver en esta parábola que el evangelio del reino viene para testimonio, y que el evangelio del reino viene para sacar peces buenos y peces malos, escogidos de Dios y no escogidos, para luego en el último tiempo ser llamados los que son y ser apartados los que no son. Mis queridos hermanos, pueden analizarlo en diferentes versículos, en diferentes capítulos proféticos. No solamente este capítulo nos habla de ese argumento, sino que existen una multitud de argumentos los cuales respaldan la palabra que hoy les estoy diciendo a ustedes. Será predicado recuerden bien esa palabra, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Mis queridos hermanos, la abominación desoladora está hace mucho tiempo sobre la faz de la tierra. Con seguridad les digo que surgió a partir del nacimiento de la Iglesia Católica con Constantino. Y hoy la podemos ver sobre toda la faz de la tierra, no solamente sobre la Iglesia Católica, sino muchas religiones que han surgido a través de los tiempos. Abominación desoladora porque es la obra la cual está prevaricando su verdad. Abominación desoladora es hacer de su palabra mercadería por dinero. Abominación desoladora es vender una salvación falsa cuando lo que les importa es llenar sus bolsillos sin pensar si las almas se condenan o no se condenan. Esa es la abominación desoladora. No esperemos otro acontecimiento y pidámosle a Dios despertar y abrir nuestros ojos porque la abominación desoladora está sobre la faz de la tierra. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Y qué significa huir a los montes? Aquí quiero hacer una pausa y decirle que las escrituras, que la profecía no es interpretada literalmente como muchos nos han enseñado. Nos han enseñado que la profecía debe ser interpretada literal y tal cual como dice. La profecía debe ser interpretada con sabiduría de Dios y lo vamos a estar observando para que ustedes analicen que lo que les estoy diciendo es verdad. Huir a los montes es huir al secreto donde tenemos una comunicación directa con Dios sin escuchar a lo que me dice el pastor, el profeta o el falso apóstol, el cual se ha levantado para turbar a las almas. Eso significa huir a los montes, huir al lugar de adoración. Que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y muchos murieron en ese intento por negarse a creer, por negarse e ir en contra del surgimiento de las predicaciones y blasfemias que iniciaron en la época de la Edad Media, donde vimos los acontecimientos de donde podemos observar los acontecimientos de la Santa Inquisición, las cruzadas, donde obligaban a las almas a que dijesen creer en lo que ellos habían fundamentado. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mis queridos hermanos, no es literal. Hay de los que estén surgiendo, hay de los pueblos que estén naciendo en aquel día, hay de las denominaciones que estén surgiendo en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, en los primeros años después de la partida de Cristo, tribulación donde muchos fueron muertos, y hoy vemos una tribulación más peligrosa, una tribulación camuflada, mis queridos hermanos, porque es directamente al alma. Se ha sido lanzada sobre la faz de la tierra una multitud de denominaciones y engaños, argumentando que es la verdadera doctrina de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Como ya les he indicado, mis queridos hermanos, la tribulación que hay en este tiempo va directamente al alma. Sobre la faz de la tierra ha sido lanzada una tribulación para el alma. Si intentamos buscar a Dios, muy posiblemente tendremos el riesgo de caer en una falsa doctrina. Si estamos en el mundo, muy posiblemente tendremos el riesgo de caer en un engaño de maldad. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde tenemos que interpretar este versículo bien. Nadie nos va a decir, mire que allí está el Cristo. Nadie nos va a decir literalmente esto. Simplemente dicen, aquí está la doctrina verdadera, aquí está la presencia de Cristo, aquí está el Dios verdadero, aquí está la presencia de Dios. De esta manera es la verdadera interpretación de este versículo. No es literal, es cuando nos presentan cierta doctrina como la verdad absoluta, como el verdadero evangelio, como la verdadera interpretación y como el verdadero camino a la luz de la verdad. Porque se levantarán falsos cristos, sí, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, o si fuere posible, aún a los escogidos. Para que engañe, si fuese posible, aún a los escogidos, es porque van a ser doctrinas que surgen y que aparentan ser la verdad de Dios, que aparentan ser el verdadero camino. Ya, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, en los lugares de adoración, no lo creáis. Es decir, que para estos tiempos, mis queridos hermanos, sé que es duro lo que voy a decir, pero si nos dijeren, aquí está la verdad de Dios, aquí está la verdadera presencia de Dios, no lo creamos. No lo creamos porque la mentira viene aparentando la luz de la verdad. La mentira viene para engañar, si fuese posible, a sus escogidos. Cuando hablo de escogidos, no me estoy dirigiendo a ninguna doctrina en particular. Simplemente los escogidos de Dios están sobre toda la faz de la tierra. Y no importa en la doctrina que estén, pero cuando Dios les llame, verán la luz y el amanecer del Dios Todopoderoso. Porque como el relámpago que sale del oriente, acordémonos, en profecía del oriente es donde sale el sol, y cuando habla del sol, habla de la luz de la verdad, de la luz del amanecer. El sol de Dios significa el resplandor de la verdad o el día del Señor. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, el cual es el Cristo, pero es el Hijo del Hombre. Recordemos lo que dice en Juan, en uno de los libros de Juan, de los 3 libros que escribió Juan, donde dice que cualquiera que negase que el Cristo vino en carne es
el anticristo. Así que, mis queridos hermanos, el Cristo es el Hijo del Hombre porque vino como hombre y vino a representar al hombre y vino a vivir como hombre para poder argumentar que como hombre pudo vencer y así poder argumentar que el ser humano tiene derecho a estar en la presencia de Dios. Por eso es el Hijo del Hombre. Muchos niegan la humanidad del Hijo del Hombre. Si nosotros negamos que es el Hijo del Hombre, que vino como hombre, estamos negando el derecho a estar en la presencia de Dios, porque Él vino para demostrar que como hombre pudo vencer y como hombre se pudo sujetar al Dios Todopoderoso. Así que mis queridos hermanos, quiero que ustedes mediten esta interpretación. Sé que no es fácil escuchar por primera vez una interpretación de esta manera. Así que la idea es que ustedes clamen a Dios, pidan a Dios la verdadera interpretación. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que donde quiera que estén sus escogidos, de allí saldrán, de allí serán llamados. No es necesidad de hacer tanto esfuerzo, de pregonar tanto. Las almas, el interior, sabe que es escogido de Dios y sabe dónde es su lugar, sabe dónde debe estar. Y continúa el versículo 29. Nos ha narrado todos estos versículos en orden de acontecimientos. Recordemos que la narración que hizo Jesús a sus apóstoles la hizo en un orden para que entendieran cada acontecimiento paso a paso, argumentando que si veíamos terremotos, rumores de guerras, reino contra reino, todo esto sería el principio de dolores. Porque en ese momento él estaba hablando directamente en profecía lo que acontecería paso a paso. San Mateo 24 está en orden de acontecimientos. Ya pudimos observar todo esto, pudimos observar que la abominación desoladora, es decir, el reino del anticristo, va a estar sobre la faz de la tierra y luego surge un llamado a los escogidos para que cuando vean la abominación desoladora, es decir, la manifestación del anticristo, huyeran a los montes, es decir, huyeran al silencio, huyeran de las congregaciones, huyeran de las doctrinas, porque la persecución al alma empezaría. Hay muchos argumentos que dicen que la manifestación del anticristo es posterior a que el pueblo se vaya, a que el pueblo sea raptado, que el pueblo no lo tocarán ni con el pétalo de una rosa. Mis queridos hermanos, los acontecimientos vienen estando el pueblo presente, porque la persecución es contra los escogidos. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, es contra ellos, contra los escogidos, la persecución. Y podemos observar, en resumen, que cuando surge la abominación desoladora y el reino anticristiano, el pueblo está presente, por eso les advierte de huir. Aquí está el primer argumento que contradice la interpretación que todos utilizan para decir que
el anticristo viene contra el mundo, contra los no escogidos. Quiero decirles que a esos no son los que les interesa el mal, capturar presos. Quiero decirles que la persecución es contra el pueblo de Dios porque los que no son escogidos ya están asegurados. La persecución es de parte del anticristo a su pueblo. Dice el versículo 29, e inmediatamente después, ahí sí, dice que es después, argumento clave, grábeselo mi querido lector, después, grábesele esa palabra, después de la tribulación de aquellos días, ahí sí viene lo siguiente, pero hay un después, no hay un antes. Después de la tribulación de aquellos días, ahora sí viene lo bonito. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mis queridos hermanos, ya les he dicho que la profecía no se interpreta literal. El sol se oscurecerá, es decir, la luz de Dios se oscurecerá sobre la faz de la tierra y solo habrá tinieblas, es decir, y solo habrá mentiras, y solo habrá engaño, y solo habrá maldad. Nadie podrá ver la verdad. Muchos hablarán de una verdad, pero como el sol se oscurecerá sobre toda la faz de la tierra, habrá tinieblas, habrá ceguera espiritual. Esa es la verdadera interpretación. No esperemos que el sol se oscurezca o que hayan eclipses lunares o que hayan ciertos acontecimientos climáticos para ver este acontecimiento. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y aquí viene algo, mis queridos hermanos, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es mentiras. La verdadera profecía no se interpreta literalmente. Dice, continúa, después de que la luna no hará su resplandor, de que el sol se oscurecerá, dice lo siguiente: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si esto se interpretara de manera literal, entonces imaginémonos por un momento qué tamaño tiene una sola estrella. Tan solo que una estrella cayese del cielo a la tierra, hay estrellas que doblan, triplican el tamaño del planeta Tierra. Quería decir que a partir de este acontecimiento ya no habría más historia. Y este versículo tendría que tener un punto final aquí. Pero la historia continúa porque dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiero decirle que esas estrellas son aquellas que daban luz. Cuando dice que las estrellas caerán del cielo, es muchos de los que alumbraban con la luz divina de Dios caen del cielo a la tierra. ¿Cómo caen? Engañados. ¿Cómo caen? Presos en doctrinas. ¿Cómo caen? Presos en el mundo. Pero muchas estrellas de las que brillaban y daban luz a la tierra, es decir, muchos seres escogidos, seres humanos, baluartes de Dios, cayeron del cielo a la tierra. No es como nos enseñaron a interpretar las profecías. Porque lo que les digo, si fuera literal, aquí tendría que finalizar este versículo, porque la historia terminaría inmediatamente con la primera caída de la primera estrella del cielo a la tierra. Hasta ahí sería el fin de este planeta. Pero, sorpresa, dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora sí viene lo bonito. Ya vimos todo lo anterior,
Vamos a hacer un resumen de todo lo que acontece antes del versículo 30. Abominación desoladora, falsos profetas, falsas doctrinas que engañarán si fuese posible a sus escogidos, porque sus escogidos van a estar ahí presentes en la gran tribulación. Y luego dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Es el sol oscuro que estamos viendo en este momento. Es el sol que se oscureció. Está en tinieblas la tierra. La tierra no puede ver. Sus escogidos no pueden ver porque hay oscuridad. Nosotros podemos ver en los diferentes profetas de que las tinieblas están sobre la faz de la tierra y que nadie puede ver su verdad con claridad hasta la voz de la séptima trompeta. Hasta que sean desatados los 7 sellos. Recordemos que Apocalipsis nos habla de un libro, el cual tiene 7 sellos que son desatados de generación en generación. Un sello, 2 sellos, 3 sellos, depende de la época, y en los últimos tiempos se quita el 7º sello y sus escogidos van a ver con claridad la verdad. Entonces, en resumen, abominación desoladora, falsos profetas, y el versículo 29, tribulación, y luego dice el versículo 30, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero es después de todo esto, mis hermanos. Lean una y otra vez antes de decir, se acaba de levantar un mentiroso más. Lean versículo a versículo lo que les estoy diciendo, para que entiendan el orden en que se cumple esta palabra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces surge un después, pero primero todo esto de atrás. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, siempre nos dicen que en el cielo, pero es en el cielo de Dios. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Recordemos que ya les dije que, que la profecía es interpretada espiritualmente. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Recordemos que primero dice el Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y se lo dejo así a ustedes en inquietud, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una nube puede ser un disfraz, una nube puede ser un cuerpo, así que mis queridos hermanos, vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice el versículo 31, recordemos todo lo que ya pasó atrás para que llegara este momento tan esperado. Este momento tan esperado por cualquier alma, que es la venida del Hijo del Hombre a la faz de la tierra. Y el versículo 31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, es decir, a predicar, a anunciar. No es en un segundo como se lee este versículo de rápido. Es una etapa en que sus ángeles predicarán a todos sus escogidos, argumentándoles que por favor ha llegado la hora, que han llegado las bodas del Cordero. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, sus ángeles, sus escogidos, aquellos que han
escogido Dios para pregonar el evangelio eterno. Son seres humanos escogidos por Dios para este trabajo. No vamos a ver un ángel con alitas en el cielo tocando trompeta. No es tan literal y tan carnal la interpretación de las profecías. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Cuando habla de los cuatro vientos, está hablando de los cuatro vientos de la faz de la tierra, de todo el mundo. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Es de un extremo de esta tierra hasta el otro. Pero como son sus escogidos, hace referencia al cielo, porque están sobre su cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchos dirían, entonces estaba hablando de la generación presente que estaba allá. No pasará esta generación, este remanente de almas, para que todas estas cosas acontezcan. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí viene el versículo 36, que es más bien una advertencia, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vuelve a mencionar la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. ¿Por qué sucederá esto, mis queridos hermanos? Porque el sol se oscureció, porque la luna no dio su resplandor, porque la faz de la tierra quedó ciega en tinieblas, y hay oscuridad, y hay engaño. Y corremos de aquí para allá y de allá para acá, buscando a ver dónde encontramos el verdadero Dios, dónde podemos encontrar la luz de la verdad. Pero recordemos la advertencia que nos hizo aquí, mis queridos hermanos. Si te dijeren aquí está el Cristo, no lo creáis. Si te dijeren allí, no lo creáis. Y no debemos creer que nos argumenten o nos vendan una verdad. Mi invitación, mis queridos hermanos, es a que busquen a Dios en el silencio, que busquen a Dios sin necesidad de acudir a una religión o a una doctrina. A nosotros nos enseñaron que si no estamos en una doctrina no podemos ser salvos, que si no escuchamos a un pastor o hacemos parte de una denominación no podemos ser salvos. Más adelante vamos a estar viendo donde Dios nos enseña de cómo podemos ver su verdad. Esto ha sido todo, así que los invito a que analicen versículo a versículo en orden, así como lo dijo el Cristo a sus apóstoles.